Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de nuestro último capítulo de números, el capítulo número 36. Pero antes de empezar con nuestra recopilación, sabemos lo importante de la oración, ¿verdad? Porque no queremos entender con nuestro propio entendimiento, sino que Jehová nos ayude con su Espíritu Santo para el entendimiento de su palabra. Entonces, si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por tus bendiciones, por tu infinito amor, Padre, tu misericordia. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos. Guíanos cada día, Padre, para poder hacer tu voluntad. Ayúdanos a poder mantener una fe inquebrantable, sirviéndote de la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, y ayúdanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra, para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. Y te pedimos también que nos libres de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, entonces empezamos con nuestra recopilación. ¿Qué pasó en este último capítulo? ¿De qué nos están hablando? Pues en este último capítulo estaban hablando acerca de de la herencia, ¿verdad? Como sabemos, Jehová había dado las tierras de Canaán a las tribus, habían sido repartidas. Las tribus que tenían menos personas eran pues unas tierras, iba a haber menos tierras. Aquellas tribus que tenían eran mucho más grandes, pues iban a recibir más tierras. Pero hubo no un problema, sino los hijos de José, de la tribu de José, ¿verdad? Que eran la tribu de Manasés, vinieron donde estaba Moisés y los jefes y les hicieron una petición. No estaban ellos exigiendo, no estaban ellos obligando, sino estaban haciendo una petición. Entonces, vemos que ahora esta nueva generación de jóvenes eran jóvenes que deseaban de corazón servir a Jehová y no deseaban hacer algo que vaya en contra de lo que Él desea, ¿verdad? Vemos que eran personas que creo que aprendieron la lección a través de lo que les pasó a sus padres. Y esto es algo que nosotros debemos aplicar también en nuestras vidas. Vemos que Jehová siempre los llenó de amor, siempre les daba agua, alimentos, pero ellos aún así siempre exigían y querían más. Entonces, esto es algo que nos debe llevar a nosotros a aprender de esos errores para no cometerlos. No ser como los padres de estos jóvenes que siempre estaban exigiendo, que nunca estaban contentos ni satisfechos con todo lo que Jehová les daba, que siempre exigían más. ¿Algún momento de nuestras vidas hemos hecho eso? ¿Algún momento de nuestras vidas hemos querido exigir más de lo que Jehová nos daba? Si lo hemos hecho, sabemos que estuvimos actuando mal. Porque si deseamos algo, nuestro Padre sabe lo que necesitamos o lo que nos hace falta. Y lo que nosotros deseamos se lo debemos pedir para empezar con mucha humildad, con mucho respeto y con mucho amor. Y dejar que las cosas se hagan en la manera que Él decida. Tenemos peticiones, pues pedirlas con amor y con respeto. Padre, ayúdame, guíame, necesito salir de esto, ayúdame a encontrar la manera. La oración y dejar todo en sus manos, que Él se encargará de que esto suceda. Pero no en la manera que los padres de estos jóvenes estaban actuando, de una manera exigiendo, desagradecidos, ¿verdad? De todo lo que Jehová hacía por ellos. Entonces, nosotros no queremos ser eso, no queremos cometer esos errores. Queremos aprender de ellos y más bien seguir el camino como sus hijos lo estaban haciendo. Nosotros tenemos a Jesús, que es nuestro modelo a seguir, porque Jesús es perfecto y es a Él a quien debemos seguir. Entonces, él siempre estaba orando también a su Padre cada vez que necesitaba guía,
cada vez que necesitaba soporte. Todo momento, en cada momento, él estaba orando. Él se alejaba un poco del tumulto de la gente, de donde estaba, se alejaba un poco para poder orar al Padre. Y esto también es algo que debemos hacer nosotros, encontrar un espacio donde podamos orar al Padre y hablar con Él y conversar con Él y contarle nuestros problemas, nuestras dificultades, aunque Él ya las conoce en su totalidad. Pero a Él le encanta que nosotros le hablemos, le pidamos y que aprendamos a ser agradecidos también con todo lo que Él nos da, ¿verdad? Entonces, esta generación aprendió la lección y ellos no fueron a exigir ni nada, sino a pedir. ¿Cuál era la petición? Pues primero le hicieron recordar a Moisés que Jehová había dicho que se diera la heredad a nuestro hermano Zelofehad a sus hijas, porque se acuerdan que antes solamente cuando se moría el patriarca, el que heredaba era el hermano mayor, ¿verdad? O los hermanos, pero no las mujeres. Entonces, al pasar eso, como sabemos, Zelofehad tuvo hijas, no tuvo ningún varón. Entonces ellas fueron a hablar con Moisés y a pedirle si había la posibilidad de también ellos heredar lo que su padre tanto había trabajado. Entonces Jehová les dijo que sí, que ellas tenían todo el derecho de heredar. Entonces, acá bien lo dice, le hicieron recordar a Moisés que la heredad de nuestro hermano, dice Zelofehad, se le diera a sus hijas. Pero había un pequeño problema. Pero si ellas se casaban con otra tribu, por ejemplo, ellos pertenecen a la tribu de Manasés. Si ellos se casaban con uno de las tribus de Benjamín, el terreno que pertenecía a ellas iba a pertenecer a la tribu de Benjamín. Entonces esto podría causar problemas más adelante y querían evitar esto. Entonces le dijo, si ellas se casan en otra tribu, la tierra de ellas pasará a la tribu de su marido, sea la tribu que sea, ¿verdad? La de Benjamín, la de Galat, cualquiera que sea, ya no le iba a pertenecer a la tribu de Manasés, sino a la tribu con la que ella se casara. Entonces, para evitar esto, de esta manera, dice, nuestra tierra se verá reducida cada vez más, ¿verdad? Y ya no regresará a nosotros en el año del jubileo, que como sabemos, en el año del jubileo, las tierras que iban a ser perdidas o vendidas luego se podían recuperar. Pero en este caso, si pertenecía a otra tribu, ya no podía recuperarse. Entonces, Moisés obviamente, antes de darles una respuesta, consultó con Jehová. Como vemos, Moisés jamás tomaba su propio entendimiento para resolver las cosas, sino siempre las hacía a través de Jehová. Siempre oraba y pedía a Jehová que lo ayudara a saber qué es lo que debe hacer, cuál sería el siguiente paso a seguir. Siendo Moisés, sabemos que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, aquí Moisés nos ayuda a que nosotros también, en cada momento, en todo momento, antes que tomemos nuestras propias decisiones frente a las diferentes circunstancias en las que vamos a vivir, no tomemos en cuenta jamás nuestro propio entendimiento. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos y por lo tanto, si hacemos las cosas como a nosotros nos parece o como creemos conveniente, podemos errar, podemos hacer algo que no agrade a nuestro Padre. Y es ahí donde podemos cometer un error y no deseamos eso. Deseamos hacer las cosas en la manera que nuestro Padre nos dice y en la manera que a Él le agrade. De esa manera sabemos que Él estará feliz con lo que estamos haciendo y estará contento de la decisión que estamos tomando. Entonces, para esto es siempre importante la oración. Orar antes de tomar cualquier decisión, como ya sabemos, muy simple o muy complicada, en cada momento, no tomar en cuenta nuestro propio entendimiento, sino hacerlo en la manera que Jehová nos guía.
y Él nos guía a través de su palabra. Entonces, qué importante, así como Moisés, no tomar nuestras propias decisiones, sino orar para que a través de las enseñanzas, de los principios que Jehová nos da, poder saber cuál es la mejor decisión, ¿verdad? Y no solamente en nosotros, sino hacer las cosas en la manera que a Jehová le agrada. Entonces, Moisés contestó públicamente, dando estas órdenes de parte de Jehová. Los hombres de la tribu de José tienen una queja, dijo. Eso lo dijo públicamente para que todos supieran cómo iban a hacer las cosas de aquí en adelante, ¿verdad? Para que no haya más problemas más adelante, sino que todo sea en armonía. Esto es lo que Jehová ha ordenado acerca de las hijas de Zelofehad. Pueden casarse con quienes quieran, siempre que sea dentro de su tribu, para evitar que la tribu de Manasés cada día se quede más reducida, con menos tierras, ¿verdad? De esta manera, cada tribu va a seguir con sus propias tierras. Entonces, pueden casarse con quien ellas quieran, pero tiene que ser dentro de su misma tribu. En el caso de ellas, dentro de la tribu de Manasés. De esta manera, ninguna parte de la tierra de su tribu pasará a otra tribu, ya que la tierra debe permanecer permanentemente a la tribu que le fue asignada en el principio. Y eso no es porque se le ocurrió a Moisés, eso no es porque se les ocurrió a la tribu de Manasés, o porque se les dio la gana, o porque les pareció que era lo mejor. No. Como sabemos, Jehová mismo les dijo lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Estas eran órdenes directas de Jehová, para que de esa manera todo esté en armonía, cada tribu siga teniendo sus mismas tierras y no vayan a reducir sus tierras. Entonces, así lo hicieron, dice. Las jóvenes de las tribus de Israel que pertenezcan a una familia que esté sin heredero varón, si en una familia, como en el caso de Zelofehad, había solo mujeres y no había un varón, pues las mujeres tenían que casarse solamente con los jóvenes de su propia tribu, para que sus tierras permanezcan junto siempre con ellas mismas. Ahora, si en el caso de la familia había un hombre, pues esto ya no era necesario. De este modo la tierra ya no pasará a otra tribu o no pasará de una tribu a otra, que es lo que no querían. Querían que las cosas sean como Jehová había designado desde un comienzo. Entonces, ¿qué hicieron las hijas de Zelofehad? Pues obviamente, como sabemos, esta nueva generación era muy obediente. Entonces, ellas hicieron lo que el Jehová le había ordenado a Moisés. Las hijas, estas eran Mala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa. Las 5 mujeres se casaron con hombres de su propia tribu de Manasés. Y de este modo, la tierra de ellas permaneció dentro de su propia tribu. Entonces, qué importante en todo lo que hacemos es la obediencia. ¿Cómo vamos aprendiendo, verdad? En todos estos capítulos, la importancia de la obediencia. Y muchos se preguntarán, ¿y el día de hoy será igual? ¿También es importante obedecer? Claro que sí. Eso no cambia. Todo lo que Jehová nos enseña siempre es para nuestro bien, siempre es para protegernos. Entonces, en todo lo que Jehová nos enseña, es importante siempre ser obedientes, hacer su voluntad, aunque a veces quizás no entendamos o por qué debe ser así, ¿verdad? Como dicen, por ejemplo, en el caso de las mujeres dicen que ahora somos mujeres empoderadas, ¿verdad? Somos mujeres empoderadas, pero eso no quita que debamos faltar el respeto a nuestro esposo. Eso no implica que tengamos que actuar y hacer las cosas a nuestra manera. Seguimos obedeciendo a nuestro Padre y nuestro Padre nos dice que debemos respetar a nuestro esposo, que Él es nuestra cabeza y la cabeza de nuestro esposo
es Jesús. Por lo tanto, eso no cambia. Somos mujeres fuertes, ayudamos a nuestra familia, ayudamos a nuestro esposo, pero eso no significa que vamos a ir sobre él, porque somos uno solo. Éramos dos, pero al casarnos somos uno solo. Y como uno solo debemos trabajar siempre en unión, con respeto, con amor y juntos poder decidir lo que vamos a hacer. Entonces, una cosa no quita la otra. Nada en lo absoluto nos debe llevar a hacer algo que vaya en contra de lo que Jehová nos enseña. Todo siempre tiene que ir de la mano, de acuerdo a lo que Jehová nos dice, de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó, que como sabemos, Jesús nos enseñó exactamente lo que el Padre desea que sepamos, lo que es importante y cómo debemos vivir, cómo debemos actuar. Y todo se resume al amor, al respeto, a la humildad y sobre todas las cosas, poniendo a nuestro Padre primero antes que a nosotros mismos. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.